Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a Domingo es Fiesta para conocer mejor la palabra de Dios. Soy Carlos González y recibimos ahora a nuestro gran amigo, el padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús. Gerardo, muy buenos días. Carlos, buenos días. Buenos días a todos ustedes que nos escuchan todos los domingos en Domingo de Fiesta, a fin de conocer un poquito más la palabra de Dios. Y hoy tendré el gusto de conversar contigo, Carlos, y con todos ustedes para descubrir las enseñanzas que nos ofrece el Evangelio de hoy. Muy bien, vamos a estar entonces atentos a estas reflexiones y a estos análisis, ¿no?, sobre la palabra de Dios, ¿no? Seguramente vamos a tener también una importante enseñanza, porque el objetivo de acá es comprender mejor, Gerardo, la palabra de Dios para que podamos ser personas de bien, ¿no? Y por qué no, servir de ejemplo también para nuestros hermanos. Ese es el objetivo de Domingo es Fiesta, que con el conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios, las personas podamos ser cada día mejores, podamos ser cada día más solidarias, ¿no? Fortalecer nuestra fe en el Señor, fortalecer nuestra fe en Dios y así pues aportar también para el mejoramiento, para el desarrollo, para el bienestar de nuestra comunidad. Estamos iniciando la quinta semana de Cuaresma y el domingo entrante es Domingo de Ramos. Y con esa celebración iniciaremos la Semana Santa. Bueno, pues el relato que les acabo de leer sucedió a puertas de celebrar la Pascua judía. Y como saben, la Pascua era una de las 3 grandes fiestas de peregrinación del pueblo judío. Las otras 2 son Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Y todo judío estaba obligado a ir todos los años a Jerusalén a una de estas 3 fiestas de peregrinación. Y parece que Jesús prefería ir para la Pascua. Y con tanto peregrino, ustedes se podrán imaginar cómo estaba de abarrotada la ciudad. Bueno, pues parece que eran muchos los que querían acercarse al Señor, pero no era fácil hacerlo. Este a rasgos generales es el contexto del relato de hoy y que nos permitirá entender un poquito mejor lo que nos quiere enseñar. Así es que te invito, Carlos, a conversar acerca de él. Claro, Gerardo, conversemos. Lo primero que me llama la atención del texto de hoy es que habían llegado algunos griegos. ¿Qué hacían griegos en una fiesta judía? Bueno, como dije, Carlos, la ley obligaba a todo judío a subir a Jerusalén a una de las 3 fiestas anuales. Y a estas fiestas venía gente de todas partes. Bueno, pues el texto de hoy nos dice que a la fiesta también fueron algunos griegos. Lo más probable es que se tratase de judíos, pero de cultura griega. Con esta mención, el evangelista nos hace notar que las noticias acerca de Jesús habían llegado a tierras lejanas y que muchos judíos de cultura griega habían oído de Jesús y querían conocerlo. A esos judíos el pueblo los llamaba griegos, pues aunque mantenían las costumbres religiosas judías, su lengua materna era ya el griego. Bueno, pues estos se acercaron a Felipe, que era Galileo, de Betsaida, y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe es un nombre griego, y si estos griegos se acercaron a él, es porque el apóstol debió saber algo de griego. Recuerden que en esos tiempos, y gracias a las conquistas de Alejandro Magno, la lengua griega se había convertido en lengua de comunicación entre todos los pueblos, algo así como el inglés es hoy en día. Bueno, pues en Israel había ciudades griegas, como Séforis o Tiberíades, y también estaban las ciudades de la Decápolis, en donde muchos hablaban el griego. Y probablemente los romanos se comunicaban con los judíos en griego. Bueno, pues según el texto, Felipe junto con Andrés fueron a decírselo a Jesús. Pero extrañamente, en lugar de responder al pedido de los apóstoles, Jesús habló de su hora, pues les dijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Recuerden que los evangelios son catecismos, y el texto de hoy quiere que nos demos cuenta que ya nos encontramos en los últimos tiempos, en los tiempos del cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y Juan quiere enseñarnos que ha llegado la hora de su glorificación. Y esa hora es el tema de la enseñanza de hoy. Gerardo, ¿y por qué Jesús anuncia a todos, a judíos y a judíos griegos, que ha llegado su hora? Bueno, anuncia que ha llegado su hora a todos porque su hora tiene un alcance universal. Es en beneficio del mundo entero. Durante siglos los profetas anunciaron al pueblo que el cumplimiento de las promesas de Dios tendría lugar en los últimos tiempos. Y el pueblo judío esperaba con ansias ese día. Bueno, pues ahora
Jesús anuncia que la hora de ese cumplimiento está cerca. Y una de las promesas que Dios cumplirá es que establecerá una alianza nueva, un nuevo testamento. Ya Jeremías 31, 34 nos anuncia que esa alianza nueva nos dice que no será como la alianza anterior, la que hice con sus padres y que ellos rompieron. Bueno, sabemos que esa primera alianza que no se cumplió fue porque aunque Dios fue fiel, el pueblo no lo fue. En cambio, la nueva alianza que Dios hará con nosotros por medio de Jesús no se podrá romper, porque esta no será externa ni de formas, sino interna y de corazón. Meteré mi ley en su pecho, le escribiré en sus corazones, dice Dios. De esta manera yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, pues el cristianismo sostiene que en Jesús el Padre hizo realidad esta nueva y eterna alianza y lo hizo en concreto en su Pascua, es decir, en su muerte y resurrección. Y a esto alude la hora en que será glorificado el Hijo del Hombre. Excelente explicación, Gerardo. Te pido por favor que nos tomemos unos breves segundos. Vamos a una pausa y luego regresamos con este importante diálogo en Domingo es Fiesta. Estamos en Domingo es Fiesta conversando con el padre Gerardo Aste sobre el Evangelio de hoy. Gerardo, ¿nos puedes explicar un poco más a qué se refería esta alianza entre Dios y nosotros? Claro, Carlos. Mira, a esa primera alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés la llamamos el Antiguo Testamento. Y a la nueva alianza que Dios ha hecho con nosotros por medio de Jesús la llamamos el Nuevo Testamento. Recuerden que Pascua significa paso, pues resulta que la Pascua de Jesús, es decir, su paso por la muerte, es el inicio de la nueva alianza entre Dios y los hombres, porque su sangre derramada en la cruz ha sellado la alianza por parte de los hombres. En esta alianza, Él es la víctima ofrecida en sacrificio y su resurrección confirma la aceptación por parte de Dios. Por eso es tan importante para nosotros la celebración de la Pascua cristiana, que iniciaremos pronto. Pues gracias a ese acto generoso y heroico de Jesús, ahora nos encontramos en una nueva situación. Gracias a Él, Dios ha sellado una nueva alianza con nosotros, una alianza eterna, indestructible. Y gracias a Él es posible vivir de nuevo y es posible hacer que este mundo sea mejor. Es decir, es posible llegar a ser felices aquí y ahora y después felices para siempre. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. ¿Te parece si la escuchamos y luego seguimos con tu respuesta? Claro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía de los Olivos. Padre, hay algo que no tengo claro. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús al decir que ha llegado su hora? Gracias, Sofía, por tu pregunta. Mira, al anunciar que ha llegado su hora, Jesús nos ofrece 3 enseñanzas que explican su sentido. La primera es que para que funcione la nueva alianza, debemos ser como el grano de trigo, dice el texto. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. En esta afirmación, Jesús alude a su muerte como algo bueno, positivo y que vale la pena. Pero ¿cómo puede ser que la muerte de una persona sea positiva? Pues para que entendamos esto, Jesús usa la imagen del trigo. Si se puede decir, el grano de trigo se realiza muriendo, pues su fin es dar fruto, multiplicarse, y para multiplicarse es necesario que caiga en tierra. Y así, al descomponerse, es decir, al morir, brota de nuevo. De la misma manera, Jesús nos quiere enseñar que nuestras vidas deberán ser como la del grano de trigo que cae en tierra y muere. Pues si queremos que nuestras vidas sean fecundas y produzcan fruto, tenemos que entregárselas a Él, para que disponga de ellas como quiera. Pues es con la entrega, la donación de nuestras vidas, como llegaremos a dar fruto. ¿Y de qué manera le entregamos a Dios nuestras vidas para que la nueva alianza pueda ser eficaz? Bueno, se la entregamos cuando elegimos hacer lo que Él quiere, sin importar cómo nos pueda ir, sin importar si salimos beneficiados o perjudicados. Es decir, se las entregamos cada vez que elegimos hacer su voluntad.
Le entregamos a Dios nuestras vidas cuando elegimos decir siempre la verdad, por ejemplo, nos favorezca o nos perjudique. Se las entregamos cada vez que elegimos actuar con justicia, nos convenga o no nos convenga. Y se las entregamos cada vez que defendemos la vida y el derecho a la salud y a una vida digna. Si elegimos así, con nuestra colaboración, Dios podrá reinar en medio nuestro. Pero no es Dios, no es que Dios dependa de nosotros, sino que Él ha querido que sea así. Él ha querido respetar nuestra libertad, no forzarnos a participar de su reino, y ha querido reinar con la libre colaboración de los que queremos ayudarlo. ¿Y cuál es la segunda enseñanza que se deriva de hablarnos de su hora? Bueno, la segunda enseñanza es que ser como grano de trigo supone evitar todo egoísmo. Es más bien actuar con desprendimiento y generosidad. Por eso dice el texto, el que se ama a sí mismo se pierde. Es decir, aquel que actúa de forma egoísta y no se entrega ni colabora, no participará de la nueva alianza, ni de la vida que trae, ni de su felicidad. En cambio, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Aborrecer en el sentido de no preocuparse de si será o no favorecido. Esto es, quien se dona a sí mismo y elige la verdad, la justicia y la vida por encima de sus deseos e intereses personales, entonces se guardará para la vida eterna. En otras palabras, quien se entrega a la causa de Jesús, a Dios y al prójimo, y sigue su camino, le convenga o no, ese vivirá. En resumen, quien es capaz de hacer como el trigo que cae en tierra y muere a fin de propiciar vida, ese tendrá vida eterna. ¿Y cuál es la tercera enseñanza del texto? Bueno, la tercera enseñanza es que para ser como el grano de trigo y poder dar fruto, hay que hacer como Jesús y estar donde Él está. Dice el texto, el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Y a quien me sirva, el Padre lo premiará. Aquí el seguimiento se pone difícil, pues su camino puede llevarnos a la muerte. Y esto ciertamente es algo que nadie quiere. Tampoco quiso Jesús. La posibilidad de morir nos angustia, así como la posibilidad de morir crucificado angustió a Jesús. Por eso ante su muerte inminente, Jesús dijo, ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré, Padre, líbrame de esta hora? Pero a la luz de su muerte en la cruz, Jesús rechaza la tentación de abandonar y afirma, por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces el Padre lo consuela y le confirma su camino. Y en ese momento, dice el texto, se escuchó una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Sin embargo, Gerardo, no me queda claro lo que sucedió en ese momento, pues parece que la gente confundió la confirmación del Padre con un trueno, ¿no? ¿Podrías aclararnos, por favor, este punto? Mira, Carlos, sabemos que solo el camino de Jesús produce vida y solo Él hace eficaz la nueva alianza entre Dios y nosotros. Si queremos participar de esta nueva alianza y vivir para siempre, tenemos que caminar su camino. Si lo hacemos, estaremos donde Él está. Y el Padre, a pesar de las dificultades que enfrentemos, se ocupará de nosotros y nos premiará. Pero eso confundió a la gente, pues dice el texto que la gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. El problema es que es nuestro. No conocemos a Dios y por tanto no reconocemos la voz del Padre. Esto hace que nos sea difícil aceptar la propuesta de Jesús y por eso es necesario buscar a Dios en la oración a fin de conocerlo más, enamorarnos de Él y elegirlo siempre. Y Gerardo, ¿tienes alguna reflexión final antes de concluir nuestro diálogo? Sí, Carlos, mira, el relato concluye con la reafirmación de Jesús de querer ser trigo para el mundo, pues dijo, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y esto lo dijo para darnos a entender que iba a morir crucificado. Por eso, para terminar, los invito a preguntarnos, primero, ¿estoy dispuesto a ser como el trigo y dar vida para que Dios reine? ¿Estoy dispuesto y deseoso a colaborar con Dios en lo que quiera? Y segundo, ¿estoy dispuesto a ser generoso y a poner el bien de los demás por encima de mi propio bien y de mis deseos y mis gustos personales? Y por último, ¿estoy dispuesto a caminar su camino, aunque ello nos pueda llevar a dificultades y hasta muertes? Bueno, pues pidámosle al Padre que seamos capaces
de distinguir su voz en medio del ruido de este mundo, a fin de poder siempre elegir y hacer lo que Él quiere. Muchísimas gracias, Gerardo, por explicarnos y por hacernos entender la necesidad de siempre buscar a Dios en la oración. Gerardo, porque esto es tan importante como la buena noticia que vamos a compartir ahora. El 19 de marzo la iglesia recuerda a San José, el esposo de María. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Bueno, en realidad, Carlos, de José se sabe muy poco, pues los evangelios hablan de él solo en los hechos de en torno a la concepción y al nacimiento de Jesús, y lo mencionan 12 años más tarde, cuando Jesús se quedó en el templo, y después de estos dos acontecimientos no vuelve a aparecer en los evangelios. Eso ha llevado a que la iglesia suponga que murió después de que Jesús tuvo 12 años. Según los pocos datos que figuran en los evangelios, José fue un descendiente de David, es decir, nació 1000 años después de este, y la ciudad de su familia fue Belén, la ciudad de David. Sin embargo, los evangelios nos dicen que vivió en un pueblito de Galilea llamado Nazaret, ejerciendo el oficio de artesano. Mateo 13:55, y siguiendo el texto griego dice que fue artesano. Pero los primeros cristianos entendieron que fue un artesano carpintero. Sabemos que se comprometió a casarse con María en una ceremonia llamada desposorios, y también sabemos que antes de su matrimonio, María quedó encinta. Según Mateo y Lucas, María y José se encontraban en Belén cuando nació Jesús, y José asumió el hijo de María como su propio hijo. De hecho, le puso nombre, y al ponerle nombre, lo adopta, y lo formó y cuidó de él hasta que murió. Lo más llamativo es que en los relatos evangélicos José no dice una sola palabra. Siempre aparece recatado en segundo plano, dejando en el centro a Jesús y a su madre. Pero para que haya sido esposo de María, debe haber sido un hombre extraordinario. Sabemos que fue un hombre de oración. Mateo 1:19 nos dice que era un hombre justo, es decir, uno de los que hacen siempre la voluntad de Dios. Trabajó discretamente y en silencio para sostener a su familia y ayudar al Padre a reinar. Y su papel como formador de Jesús fue fundamental. Él, junto con María, le enseñaron a Jesús a amar al Padre sobre todas las cosas. Por todo esto, debemos estar muy agradecidos a José, y por eso el martes que viene, el 19 de marzo, la iglesia lo recuerda de manera especial. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta buena noticia. Hemos llegado ya a la parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, pidámosle pues a San José que interceda por nosotros, y como lo fue él, hagamos siempre la voluntad de Dios, y pidámosle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los bendiga y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, y les deseo a todos un muy buen domingo y una excelente semana. Buenos días. Muy buenos días, un abrazo para ti también, Gerardo, que tengas un gran domingo, y para todos los peruanos que tengan un bonito y un especial domingo. Muy buenos días, hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú.